la maestra me preguntó si yo lo había hecho. Yo no lo hice. Y el papá dice, yo sé que eres travieso, pero tumbar una cerca, yo sé que no. Se regresa y viene a hablar con la maestra y le dice, oiga, ¿por qué le echan la culpa a mi hijo de que tumbó esa cerca? Dice la maestra, yo solo pregunté quién derribó la muralla de Jericó. Y el niño se echó a llorar. Dice, pues yo le apuesto y yo le aseguro que mi hijo no la tumbó. Yo no sé quién fue, pero no fue mi hijo. Esas historias a veces las agarramos como, bueno, es algo gracioso. Y esta historia como la que está aquí en este capítulo de Éxodos es la historia que mucha gente llega hasta ahí y dice, no, no puede ser. No puede ser cierto. Y ahí muchas personas dejan de creer, porque no hay una explicación, porque no se puede comprender o entender, y entonces dejamos de creer. Hoy en día podemos creer en las cosas buenas que Jesús dijo, pero los milagros, muchas personas dicen, bueno, la Biblia tiene muy buena enseñanza, pero hay cosas que no tienen sentido. Y la historia que está aquí en Éxodo 14, humanamente no tiene sentido, pero está en la palabra de Dios. Es algo que Dios llevó a cabo. Es el poder de Dios obrando a favor de su pueblo. Déjeme decirle, Dios no ha terminado. El favor de Dios, el poder de Dios sigue adelante. Y Dios quiere luchar por nosotros. Dios quiere venir a nuestro encuentro en ese momento de necesidad y mostrarse a nosotros. Nosotros batallamos para creerle a Dios. Pero esta historia no solamente está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, está también en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, en el Salón de la Fama. ¿Qué dice? Por fe. Por fe. Y lo vemos en varias partes donde esta historia ahí está. ¿Para qué? ¿Para qué se escribió el Antiguo Testamento? Para enseñarnos quién es el Dios de la Biblia. Son ejemplos por los cuales nosotros debemos de vivir. Dios desea un encuentro con usted, no solo por la información que usted pueda aprender de Dios, pero para tener una experiencia personal contigo. Muchos conocemos a Dios por la información, por lo que hemos escuchado de los demás, pero no hemos tenido una experiencia personal en algunas etapas de nuestra vida donde puedo decir, ese fue Dios que hizo eso. No lo hemos tenido. Dios desea manifestarse en nuestras situaciones, en nuestra vida. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él será el mismo. Y quiere mostrarse a tu favor, a mi favor. Quiere hacerlo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que el creador de todo lo que existe se manifiesta en nuestras vidas ordinarias para hacerlo extraordinario? Es la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Cómo? Aquí tenemos otra experiencia de Israel ahora, mismo Moisés, pero ahora dirigiendo a Israel, y aquí viene Dios a su encuentro. Aquí viene Dios a manifestarse en su necesidad. Y Dios sigue queriendo hacer. ¿Cómo experimentamos su presencia en medio de los dilemas, de los problemas de la vida? En la vida vamos a pasar situaciones adversas.
problemas, algunos muy fuertes, humanamente imposible. ¿Cómo respondemos? ¿Qué es lo que Dios hace? Y Dios desea manifestarse en nuestras vidas. Dios desea que confiemos en Él. Fíjense lo que dice ahí en el Éxodo 14:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Fiahirot, Migdol y el mar hacia Balsefón delante del acamparés junto al mar. Fíjense la situación. Dios, desde el capítulo 13, dice que Él va guiando a su pueblo. Con aquel fuego, con aquella nube, los va dirigiendo. Pero aquí lo vemos que van hacia donde está el mar. Y Dios, soberano, sabe todas las cosas. Sabía lo que iba a suceder. Y es lo hermoso, que Dios no es sorprendido por las cosas que te pasan en tu vida. Él no está sorprendido. Él sabe. Dios estaba dirigiendo a este pueblo y ahora están en una situación difícil. Dice el 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado. Dios permite situaciones en nuestras vidas, problemas donde no vemos salida. Aquí está una situación donde Israel no ve salida. No ve cómo. ¿Y ahora qué? Estaban siguiendo a Dios. Estaban en la voluntad de Dios. Sin embargo, se encontraron con una situación difícil. Los grandes problemas en la vida pueden estar colocando tu vida para tener ese encuentro. ¿Cómo es que Dios se va a manifestar? ¿Cuándo es cuando Dios se va a manifestar? ¿Cuándo? Cuando solamente lo imposible puede sacarnos adelante. ¿Cuál es esa situación? Situaciones que vemos donde dice: estoy sirviendo a Dios, estoy siguiéndolo, soy buena gente, soy buena persona. Sin embargo, estoy encerrado, encajonado en esa situación. ¿Qué hago? Y nos preguntamos, ¿cómo? Tenemos situaciones adversas en la vida. Y ya, como dijo el Chapulín, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Sí, ¿verdad? A veces nos acordamos más de lo que el Chapulín Colorado dice, de lo que Dios dice. Pero Dios permite esas situaciones más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestro entendimiento, que humanamente no lo puedo entender, físicamente en mis fuerzas no puedo. Ahora, ¿qué hago? Estoy encerrado. Dice el 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seguiré glorificado en Faraón. Sí, dice, Dios está permitiendo que el problema sea más difícil. Dice, yo voy a endurecer al Faraón para que el Faraón se enoje, le dé coraje y los persiga. Dice, oye Dios, pues si no nos ayudas, pero no hagas las cosas peor, ¿no? No pasa con ustedes que alguien se enoja con usted. Dice, Señor, ayúdame, y en lugar de ayudar, le da más coraje a la persona. ¿Se enoja más? ¿No? No, yo sé que allá, la iglesia que está allá. En mi casa no. Y digo, híjole, pero ¿qué hice, no? Están enojados conmigo. Y ahora les da más. Pero ¿qué dice Dios? Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga, pero ¿qué?
yo voy a ser glorificado. Y en su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. O sea, como Dios está diciendo, así sucede. Y esa es la confianza que en medio de lo que no entiendo, ¿cómo es que estoy orando por esta persona? Estoy orando por mi jefe, estoy orando por mi familia, y en lugar de calma, como que les da más coraje. Diría mi esposa, hello. ¿Has estado ahí? Como decimos, ¿verdad? Salí de Guatemala para ir a Guatepeor. ¿No has estado en esa situación donde las cosas, estoy siguiendo a Dios, pero como que las cosas van empeorando? Sucede. No porque somos cristianos estamos exentos de situaciones adversas. ¿Qué hacemos? Necesitamos entender qué está pasando, ¿verdad? Dios nos lleva a un lugar donde las cosas van de mal en peor. No solamente están encerrados, sino también hierve el coraje del faraón. Fíjense lo que dice, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo es hecho esto de haber dejado a Israel? O sea, primero dijeron sí, el faraón dijo, bueno, ya lárguense, ¿verdad? Llévense todo lo que quieran. Pero ahora cambió su parecer. ¿Quién lo cambió? A veces, el diablo. No. El diablo no tiene, no. Dios. Porque Dios tiene un plan. Y es lo que debemos de saber y escuchar a Dios, en que todos los problemas que yo experimente, Dios tiene un plan. No lo entiendo. Ahorita estoy encerrado, está el mar, está el enemigo y como que empeora la situación. Pero ahí es donde Dios quiere mostrarse a tu favor. Ahí es donde Dios quiere que aprendas a confiar en Dios. Ahí es donde Dios quiere venir a tu encuentro para que tu fe crezca, para que aprendas a confiar en Dios. ¿Verdad? Es fácil decir que confío en Dios cuando todo está bien. No tengo problemas. No, tengo una gran fe. No. Cuando estamos en una encrucijada que empeora y empeora y empeora, estás puesto en una situación donde Dios te quiere enseñar que aprendas a caminar por fe, que aprendas a confiar en Él, aunque no lo entiendes, a confiar en Él. Dios está en control. Dice, ¿cómo hemos hecho esto? Ahora, ¿quién va a hacer los ladrillos? ¿Quién va a edificar? ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a cuidar los animales? Cambió de parecer. Y dice el versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué? Mano poderosa. ¿Será? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Será? Nomás lo puso ahí para llenar el versículo. El mismo Dios, y ahí es donde la falta de nosotros y la falta de Israel, que el mismo Dios que los había sacado, es el mismo Dios que te está dirigiendo. El que hizo ayer, hará hoy y hará mañana. Pero nos falta, ¿verdad?, crecer, comprender. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todos sus ejércitos los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Fiahirot y Balsefón. Y cuando Faraón
se hubo cercado a los hijos de Israel, ¿qué dice? Alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Hermanos, ahí es verdad. Dios permite que lleguemos a la situación donde ¿qué? No tengo otra más que clamar a Dios. No tengo otra salida, no tengo otra manera sino clamar a Dios. Y a veces, si no fuera por eso, no clamábamos a Dios. O viviéramos una religiosidad. No, estoy bien, ¿verdad? ¿Cómo estoy? Estoy bien. Todo bien. Todo bien. Pero Dios tiene que permitir cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cuando estamos atrapados, debemos ir a alguien que tiene una perspectiva, ¿qué? Espiritual. ¿Qué dice Dios en esta situación? ¿Clamaron a quién? A Dios. Estaban haciendo lo correcto. Y luego se dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Ahora, tenían la actitud incorrecta, ¿no? ¿Sí? Y ahora pues vamos a la iglesia, pues ya qué. Ya ni modo. Voy contigo a la iglesia, pero nomás porque, para que no me estés regañando ya, para que no me estés hablando, para que quites esa cara. Ese era el pueblo judío. Iban a Moisés, pero iban con una actitud de, ¿nos hubieras dejado donde estábamos? Ahí había tumbas mejores que estas, aquí en el desierto. Y yo pensando y pidiendo perdón a Dios, ¿no? Porque a veces uno mira hacia atrás. Cuando no tenía el problema, ¿verdad? Y empieza uno a quejarse con Dios. No que nos lleve a ningún lado. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Nos sacaste de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y digo, híjole, yo tengo que decir, me pasa a veces, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar por todo esto? Mejor me hubieras dejado. Andaba en la cantina ya y yo estaba bien ahí y ahora... Nos quejamos sin entender que Dios está llevando a cabo su plan para tu vida. Dios quiere que vengas a su encuentro. Dios quiere que Él sea el único recurso para que tú aprendas a acudir a Dios como Él quiere. Piensa la respuesta de Moisés, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué les dijo? ¿Qué dijo? No temas, no temas, estén firmes y vean la salvación de Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que han visto hoy no los van a ver. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán, ¿qué? Tranquilos. O sea, esa palabra tranquilos, ¿qué quiere decir? Que dejen de hablar, porque estaban hable y hable, estaban quejándose. Y Moisés dice, ya cállense, obedezcan, confíen en el Señor. Tenemos que tener cuidado, hermano, lo que hablamos, porque a veces lo que estamos diciendo nos distrae, lo que estamos diciendo no es sabio, no hay cordura.
Y lo que estaban diciendo aquí, no era de acuerdo al plan de Dios. No era. Entonces, ¿qué les dice? Ya guarden silencio, el Señor va a pelear por ti. Difícil. Que estamos encerrados, el mar está aquí, el ejército viene acá y ahora tú me dices que me tranquilice, que guarde silencio y simple confíe. Es más difícil de lo que uno se imagina, ¿verdad? Cuando recibimos malas noticias, cuando se nos acaba el trabajo, malos reportes de salud, cuando estamos en esa situación. Pero eso es lo que Dios dice. ¿Qué dice? Tranquilízate y confía en el Señor. El mundo no puede entender esto. El mundo que no conoce a Dios, el mundo que no sabe, hermano, lo va a ver y dice, bueno, pero te acaban de dar malas noticias, tu jefe se enojó contigo y te quitó el empleo y tú dices, estoy confiado. Tú dices, sigo adelante. El mundo no lo puede entender. Tienes que estar en la voluntad de Dios, escuchar su voz y seguir su voluntad para poderlo entender. Fíjense lo que dice, versículo 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen. ¿Hacia dónde? Ahora, ¿por qué le dice el Señor a Moisés, deja de quejarte? Porque Moisés, en su humanidad, como todos, estaba quejando. No lo decía, pero en su mente, en su corazón, estaba, Señor, ¿en qué aprieto me has metido? ¿Y qué le dice? Deja, también tú, deja de clamar y marchen. Es la palabra de Dios, es el consejo de Dios, es la instrucción de Dios que el Señor nos da en medio de estas situaciones difíciles, que no sé, estoy encerrado, viene los carros, viene el problema, me siento que no tengo salida y mi primera respuesta es quejarme. Dios me dice, está firme, tú vas a ver a Dios obrar. Aquí veo a Moisés y veo el corazón del pastor, ¿no? A veces como pastor uno no dice todo, ¿no? Guarda. Llego a la casa y, ¿cómo te fue? Bien, ¿verdad? A veces nos pasan cosas y no queremos mencionar todo dentro de nuestro corazón, estamos preocupados en nuestra mente. El Señor dice, ya, confía en mí, marcha adelante, sigue adelante. Y es lo que el Señor nos dice, hermanos. En medio de esa situación, si vamos a poder ver y entender el poder de Dios a nuestro favor, hay que escucharlo. Hay que escuchar a Dios y hay que hacer lo que Él nos dice. ¿Verdad? ¿Qué dice? Marchen adelante. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Ah? Aun cuando estamos su voluntad, pasamos por problemas. No hay duda. Pero, Dios tiene respuesta a tu problema. Dios está contigo. Dios
quiere manifestarse en tu vida, pero hay que escucharlo, hay que seguirlo, hay que aplicar la palabra que Él nos te está dando y me está dando a mí. Marcha adelante. No te detengas por los problemas que ves a tu alrededor, las situaciones imposibles que tú ves. En esos problemas, confía que vas a experimentar su poder, porque Él está contigo, porque Él está de tu lado. ¿Cuál es el problema que Dios está usando para encontrarse contigo? ¿Cuál es? Y dices, no hay salida. Dios permite para venir a tu encuentro. Dios quiere encontrarse contigo en medio de esa situación que tú y estemos pasando. Dios da instrucciones en qué debemos de hacer. Dios está en control. ¿Cuál es ese problema que Dios está usando para encontrarse contigo? Podemos ver el problema y decir, este es un problema, ¿verdad? Y quejarnos. Pero los problemas son oportunidades para que Dios se manifieste en tu vida y haga lo que solamente Él puede hacer. ¿Lo crees? Mucha gente aquí entra en un capítulo como este y dice, no puedo, yo no voy a confiar en este Dios. No puedo. ¿Cuál es esa situación en la cual Dios dice, confía en mí? Sí, parece que está difícil, sí. ¿Estás buscando respuestas espirituales? No busques la solución en el consejo del hombre, de la humanidad, de la ciencia. Está en la palabra de Dios. Está en la presencia de Dios. Está en aquel que viene a tu encuentro. Busca. ¿Cuál es la dirección que Dios te está dando? Dios les dice, ¿qué dice? Marchen. Y no tiene sentido, humanamente no tiene sentido porque iban a marchar hacia el mar. Y dice, ¿qué pensarían? Pues aquí o nos van a matar los egipcios o nos vamos a ahogar. Y a veces los problemas que tenemos así parecen, ¿verdad? Pero falta lo que Dios iba a hacer. Y falta lo que Dios puede hacer en tu vida. Falta eso. ¿Te estás moviendo en la dirección que Dios te está dirigiendo? No parece tener sentido. Tengo problemas, he estado yendo a la iglesia, he estado leyendo la palabra de Dios, estoy en ello y sigue adelante. Sigue adelante. Marcha. Vas a ver la mano de Dios. La vas a ver. Porque Él está contigo. Él viene a tu encuentro. ¿Qué vamos a hacer? Pensando en esto y ya llega uno a una edad donde uno ha pasado por, ¿verdad? Cuando esos problemas, esas situaciones, y Dios te dice, confía en mí. No he terminado contigo. No he terminado. El poder de Dios está de tu lado. Pensando en esta historia, ¿qué sucede? ¿Los salva Dios? Dice que cruzaron en la tierra seca. Cruzaron al otro lado, pero ¿qué sucede después? Tienen que seguir creciendo y seguir siendo recordados una y otra vez de confiar en Dios. Todavía no llegaban a la tierra prometida.
Me acordé de aquella historia, de aquel misionero que estuvo en África muchos años, ya a una edad avanzada, regresa a la ciudad de Nueva York y llega el barco y bajan y es todo normal. Pero ve que llega el presidente de un viaje de cacería mismo a África y está una música y está todos festejando porque regresó el presidente. Y la esposa ve a su esposo misionero que estaba triste, estaba en su corazón quejándose con Dios. Y le dice la esposa, esposo, todavía no llegamos a casa. Todavía no. No hay cosas que no entiendo. Sé que Dios está conmigo. Sé que ese poder está de mi lado. No lo puedo entender todo, pero creo en su palabra. Marcho adelante. Marcho adelante porque sé que Él es fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más de lo que le pedimos. Y lo que esperamos es escuchar, bienvenido, mi buen y fiel siervo. ¿Qué valor tiene eso a todo lo demás? ¿Creemos en el poder de Dios? Sí. ¿Creemos en los milagros de Dios? Sí. Pero creemos más en Dios. ¿Él me puede salvar? Claro. Que Él, quién sabe cuántas veces nos ha salvado y ni cuenta nos dimos. ¿Cuántos accidentes debíamos de haber tenido, pero Dios movió cosas para que usted no tuviera ese accidente? ¿Cuántas veces usted debía haberse enfermado y no se enfermó? ¿Cuántos más visitas al hospital debíamos de haber tenido, pero el poder de Dios estuvo de tu lado? El pueblo judío no entendió. Mi oración es que tú y yo lo entendamos. Él está en control. Él tiene lo mejor para ti en su mente. Confía en Él, marcha adelante y deja que el poder de Dios te guíe. Vamos a orar. Padre, gracias porque Señor, tú estás de mi lado. Y cualquier situación que esté pasando es para enseñarme, Señor, que tu poder, tu gracia está de mi lado. Señor, marcha adelante, porque sé quién eres tú. Y lo que has hecho, lo que harás hoy, lo que irás a hacer, Señor, es para gloria y honra tuya. Ayúdame a marchar, porque es lo que tú me dices. Cualquier situación que tú estés pasando, déjasela al Señor. Calma, cree y síguelo. No lo entendemos todo, pero Dios está en control. Y Él va a hacer lo mejor para ti. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿qué no más hará por nosotros? Bendice a tu pueblo, Señor. Levanta la fe de tu pueblo. Señor, ayúdanos a perseverar y a seguirte. Más poderoso aquel que está conmigo que aquel que está en el mundo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, cada situación y cada situación. Que ellos escuchen tu voz y tú te manifiestes. En el nombre de Cristo.